Un cordial saludo para todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del sitio en donde nos vean. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante que muy bien es conocido a nivel mundial y es la alienación parental o la misma manipulación parental. Un motivo por el cual pues hoy nos queremos manifestar para poder seguir aportando este granito de arena y que la población en general pues tenga un poquito más de herramientas y de conocimiento sobre el tema que nos compete. En el día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Anzoátegui, abogada penalista, consultora en temas penales y de familia, mayoritariamente en Argentina. Ella se encuentra hoy en Argentina, a quien agradecemos su participación. Nos acompaña hoy también la doctora Alicia Herrera, abogada especialista fuertemente con temas de familia. Nos acompaña desde Chile. Nos acompaña la doctora Jennifer Egas, psicóloga infantil y clínica. Nos acompaña también desde Argentina, psicóloga clínica de la Universidad Cristiana de Mississippi, especialización en clínica de familia y clínica de abuso infantil, y miembro de la Sociedad Americana de Psicólogos, titular de EGA Psicología, de su consultorio de psicología. Nos acompaña también el doctor Joel Salas, abogado desde México, nos acompaña, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestrante por el Colegio INDECAP, en juicios orales penales y actualmente fundador de su firma de abogados Salas, Navas y Asociados. Nos acompaña la doctora Yasmín Montpellier, desde México también, psicóloga clínica y forense, especialista en temas de victimología, perito infantil en psicología del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología, directora de servicios psicológicos en América para CIAME, y nos acompaña también en la tarde de hoy David Jiménez, representante y miembro de la Fundación Funpalante, nos acompaña desde Colombia, y quien les habla, Juan Toro, quien haré las veces de moderador. Así que a todos los panelistas, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos. Y bueno, vamos a dar inicio, si estamos de acuerdo. La primera pregunta que nos surge, o la primera pregunta a la cual queremos empezar a ahondar esta temática, que va a ser un debate bastante importante, es ¿qué piensan o cómo abordan ustedes el tema de la entrevista y cómo se persuaden a los niños en esta entrevista forense? Ese llamado análisis de veracidad de los relatos. Esta puede ser una pregunta que inicialmente damos a la doctora Jennifer Egas. Si nos puedes dar tu opinión, te lo agradecemos. Hola Juan, hola a todos. Bueno, a ver, con respecto a esto, yo creo que acá juega mucho lo que es la ética profesional del psicólogo, ¿no? Creo que más allá de lo que es la justicia y de cómo se maneje cada país en términos de cómo abordar los casos, por ejemplo, de abuso infantil, creo que juega mucho lo que es la ética profesional. Hay una cuestión que yo creo que es importante y es abordar siempre la entrevista desde lo que es la sospecha de abuso y no desde la causa de abuso como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros podemos abordar desde la sospecha de abuso, nos damos a la tarea de tener por lo menos otras hipótesis para evaluar y no solo la hipótesis de que el chico está abusado. A ver, por muy buen psicólogo que uno sea, si uno está con la hipótesis de que el chico fue abusado y es eso lo único que uno tiene, indefectiblemente se cae en el sesgo psicológico. Indefectiblemente se cae en intentar llevar la entrevista a que el chico responda a lo que uno quiere que el chico responda. Cuando se aborda desde la sospecha de abuso, se puede tener la hipótesis, por ejemplo, de el chico no ha sido abusado. Y si el chico no ha sido abusado, ¿cuáles pueden ser las causas? Si el chico no ha sido abusado y el relato ajusta a un caso de abuso, bueno, puede ser que el chico haya sido persuadido de cierta manera. Puede ser que el chico, porque una persona que de pronto le provee, que es una persona que está en una situación de poder con respecto del chico, puede haberlo llegado a persuadir. Que de pronto el chico dijo, no sé, esto lo planteo como una situación eventual. El chico tuvo una situación en la que le dieron un abrazo
Y el chico de pronto malinterpretó este abrazo o tomó este abrazo de determinada manera. Le hizo el comentario a alguien. Esta primera persona que escuchó ese relato inmediatamente empieza a hacer preguntas que hacen que el chico lleve ese relato a algo mucho más exagerado del abrazo o algo que, a ver, si el abrazo fue de pronto algo que fue tranqui, algo que el chico no lo tomó como mal, pero la persona que escuchó del relato del abrazo empieza a agregarle situaciones o empieza a hacer preguntas insidiosas que lleven al chico a decir algo, pues pueden llevar también el relato del chico. Entonces, cuando se aborda la entrevista, yo creo que es importante, en principio, al menos desde el lado del profesional, de los profesionales que abordan las sospechas de abuso, que se haga desde la sospecha de abuso. A ver, cuando el chico hace una confesión espontánea de abuso, la primera persona que la escucha, esto yo lo planteo mucho, es como que esa confesión espontánea viene como en dos partes. La primera persona que escucha esa confesión tiene que creerle al chico, ¿sí? Ese familiar o ese amigo o esa persona, la primera persona que fue depositaria de esa confesión debe creerle al chico y como tal asumir las precauciones necesarias para proteger al chico. Pero cuando la situación llega a los profesionales son somos los que tenemos que empezar con esta sospecha y no con un caso de abuso como tal. Porque cuando se aborda desde el caso de abuso como tal es cuando se cae en este sesgo y cuando se persuade al chico a responder lo que uno quisiera que responda. Entonces creo que eso es como una de las cuestiones más importantes en este tema de cómo abordar la entrevista con los chicos cuando hay sospecha de abuso. Y Ujú. eso sí me gustaría que quede clara esa cuestión de, yo creo que la primera persona que escucha al chico debe creerle al chico, ¿no? Y debe tomar las medidas para proteger al chico de lo que corresponda. Pero una vez que se hace la denuncia, una vez que se empieza a hacer la investigación, bueno, toda esta investigación a mí me parece que debe tomarse desde varias hipótesis o por lo menos tener una hipótesis alternativa al abuso que pueda explicar las señales que sea que surjan del relato o que sea que surjan del chico con respecto al Ujú. abuso. Vale, vale. Muchas gracias, doctora Jennifer. Siguiendo por la línea de la psicología, siguiendo por el mismo campo psicológico, ¿cómo lo ves, doctora Yasmín? Nos gustaría también obtener tu voz sobre el tema. Sí, gracias Juan, un saludo a todos los que nos ven y están aquí con nosotros. Mira, yo creo que lo que dijo la doctora Jennifer es muy importante, el asunto con el sesgo. Es muy común que el profesional, sea del que se hable, ¿no? Solamente digamos en la parte psicológica, pueda caer en sesgo. ¿Y qué es sesgo? Que ese profesional esté poniendo, ¿no? Su creencia, sus ideas, antes que lo que está intentando revisar o atender. Eso es muy importante. Y vamos a recordar que la psicología es una ciencia y como tal tiene un método. Y la psicología clínica en especial, que es el área que vamos a estar trabajando, el diagnóstico, la intervención, tratamiento, tiene que estar apegada a método clínico. Es decir, lleva un método científico que es universal, tampoco cambia, que va a ajustarse a lo que vamos a intervenir y vamos a sumar de forma obligada al profesional que trabaje con el individuo para encontrar, diagnosticar, hacer tratamiento, el método clínico. Esto es lo que nos va a ayudar a evitar ese sesgo que normalmente sucede porque no llevan un método clínico, porque olvidan el procedimiento científico y de la propia ciencia de la psicología. Eso es por un lado. Por otro lado, es también importante entender que la gente que va a intervenir en casos donde haya infantes, sí o sí debe estar especializado en infancia. Es común que haya profesionales que trabajen con infantes y no tengan la especialidad, no estén preparados, no conozcan realmente los procesos de desarrollo que tiene un niño y en consecuencia eso también puede aumentar a ese sesgo profesional. Entonces es fundamental y no hay forma de que sea lo contrario. Es sí o sí, la gente que interviene con infantes debe estar especializada en la infancia. En ese sentido, va a asumir, digamos, es como ir blindando las posibilidades que puedan ocasionar un mal trabajo o una mala intervención, que lejos
de ayudarle a la procuración de justicia, porque eso es lo que hacemos los peritos forenses, el clínico, el que va a ayudar al derecho para que él con todos sus elementos también pueda llegar a un fallo. Pero si el profesional que va a intervenir no tiene la especialización en la materia, no respeta o no conoce o no se apega al método clínico que es propia de su ciencia o el método científico, ya vamos a tener de entrada una gama de sesgos profesionales de la ciencia y de la persona. Otra cosa importante para terminar, es fundamental, y de ahí viene todo va enlazado. Si el profesional entiende y está especializado en el área infantil, va a poder saber cómo preguntar y qué preguntar. Es muy común que los jueces, ¿no?, en su afán, ¿no?, de ayudar, o los abogados en su afán de ayudar, hagan ellos las preguntas, es decir, las estructuren, y no es lo mismo. En México sucede mucho que a veces tienen un buen caso, hay muchos elementos de prueba, pero a la hora de cuestionar al niño, de preguntar o de interrogar, que lo hace el abogado, lo hace el juez, lo que hace es invadir, vulnerar sus derechos, porque desconoce desde la forma de llegar a un niño, de preguntarle y de abordarlo. Entonces también es importante que todo aquel que vaya a entrevistar a un niño, la escucha de ese niño en tanto proceso, el fuese que sea, tiene también que conocer la parte infantil o allegarse de ese profesional que pueda ayudar entonces a la estructura de ese interrogatorio o de esa entrevista para que no vulnere sus derechos de por sí ya vulnerados, porque cualquier niño que esté en un proceso legal ya tiene una vulneración de derechos, o sea, obviamente por un adulto. Entonces eso también es fundamental y que no perdamos de vista para que entonces todo esto, conocimiento del lenguaje, que va de la par del conocimiento del infante, que va de la especialización de quien interviene, que va del respeto al método clínico, al método científico, vamos a poder entonces lograr o desechar esas posibles arbitrariedades que puedan sumarse a una no indagación, porque lo que va a hacer el profesional, como decía la doctora Jennifer, es, aunque llegue el niño de un asunto, tiene que plantearse las posibles panoramas o tiene que ser de la forma más objetiva para que pueda realmente encontrar las pruebas que le ayuden al derecho a hacer el trabajo. Si ya de entrada ese profesional da por ciertas las cosas, pues ¿para qué interviene? Entonces es importante también esta situación. Hay que ayudarle al derecho auxiliar con lo que tenemos de la ciencia, de la psicología, en ese respeto, para que podamos entonces con una forma objetiva de intervenir con ese niño, poder ayudar y poder encontrar qué está sucediendo y aportar en vez de obstruir el proceso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Mira, esta pregunta es bastante interesante porque hablamos de un entorno general del gremio, indistintamente pues de cuál de los gremios, de las ramas profesionales que aquí nos competen. Y la pregunta que nos hacen o que nos invitan a realizarle a los panelistas hoy es, ¿qué piensa usted como profesional de los colegas de su misma rama y cómo juegan un papel importante en estos temas? Invitamos a la doctora Patricia a que nos comente su percepción al respecto. Estás en silencio, Patricia. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Me alegro estar con ustedes y con los profesionales que siempre nos acompañan en estos foros. En principio, es interesante lo que dijeron las psicólogas, porque estamos muy interrelacionados. Es imposible juzgar a los colegas solamente a los abogados y solamente a los psicólogos que intervienen. Nosotros debemos traccionar juntos para conseguir la verdad. Y este es el gran objetivo. Yo creo que en estos momentos en Argentina estamos pasando por una etapa bastante peculiar, porque si bien por un lado tenemos muchos profesionales que realmente trabajan por los niños, también tenemos un gran grupo de profesionales que de esto han hecho una industria. Entonces, y que además de esta industria trabajan para los dos lados, o sea, por un lado inventan abusos y por el otro lado los defienden. La verdad que yo soy muy crítica con eso. O sea, yo creo que uno tiene que tomar un camino, sobre todo cuando hay niños. No se puede defender o no se puede trabajar fabricando denuncias.
Pero como es un negocio en el cual no solamente participan los abogados, sino también grupos de psicólogos, no todos, porque yo quiero dejar algo muy claro, muy claro. La profesión de psicólogo es una profesión que respeto, que realmente es necesaria. Yo quise toda mi vida a mi psicóloga y la voy a seguir queriendo, y es una profesión muy, muy importante, porque nos ayuda a los seres humanos a realizarnos como seres humanos. Pero la verdad es que en estos momentos y en este tema hay muchos profesionales, no muchos, quiero ser prudente, hay algunos profesionales que están viendo esto como un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Asegurarse que un niño empiece a tratarse por un supuesto abuso que lo trae la madre o el padre que lo lleva con esa inquietud, escuchan al progenitor que lleva al niño y después no hablan con el otro progenitor, entonces tienen una sola campana y empiezan a tratar al niño como abusado. Eso realmente hay que empezar a replantearlo. Y lo grave, y esto es lo grave que está pasando en nuestro país, es que los colegios de psicólogos no separan la paja del trigo. Este es el problema. Entonces, tenemos un problema. Nosotros hacemos la denuncia cuando hay una inconducta, porque hay algo que quiero rescatar que dijo Jennifer, que empezó diciendo ética. A ver, código de ética. Nosotros denunciamos por el código de ética, no solamente a abogados, sino también a psicólogos. Y en el código de ética están las reglas, las normas que debemos cumplir todos los profesionales que trabajamos. Y hay tantos códigos de ética como profesiones. Pero lo cierto es que los colegios de psicólogos tienden a proteger a estos grupos de psicólogos, porque claro, obviamente es una fuente de trabajo importante en nuestro país, porque hay muchísimas denuncias de abuso y muchas son falsas. Entonces, cuando hacemos la denuncia, lo que hacen es desestimar, ni siquiera nos avisan que desestiman, eso es lo más grave. Pero hace unos días atrás esto sorprendió, y sorprendió porque implicó que para nosotros empecemos a investigar qué es lo que está pasando con estas asociaciones de psicólogos. Es que la Federación de Psicólogos, FEPRA, de la Argentina, salió a decir que hay que proteger a los psicólogos cuando los denuncian por mala praxis. Y está muy bien, supuestamente los colegios y las federaciones deben proteger a sus profesionales. Ahora bien, los colegios de psicólogos tienen un tribunal de disciplina, tienen que analizar conductas. Ya no se trata de defender al psicólogo, sino de analizar conductas que pueden no ser éticas. Y ante y no hay reacción respecto a eso. Pero ¿por qué sucede esto? Y esto es lo que más me preocupa, no solamente desde el ámbito de la profesión, que ejerzo todos los días como abogada, y que esto trasciende un poco el tema jurídico, sino también por parte de los psicólogos. Porque ¿qué pasa? Investigamos, y la federación tiene un fondo de solidaridad que no es un seguro. Entonces, ¿qué pasa? No quiere que condenen a sus psicólogos, porque si no, los que tienen que pagar son ellos, porque se afilian a ese fondo y no es una compañía. Entonces, ¿qué pasa? Uno denuncia a un psicólogo por mala praxis y no sabe qué va a pasar, quién va a responder. Termina respondiendo el psicólogo, porque ese fondo no se lo puede llamar en garantía, porque no es una compañía de seguro, pero por otro lado los protege, porque si los condenan tienen que sacar plata de su fondo que lo han engrosado en base a no analizar conductas. Esta es la conducta que hay ahora. Esto no es de todos los psicólogos, porque por eso yo quiero rescatar la tarea del psicólogo, ¿no? Y quiero rescatar lo compañero que puede ser una buena pericia, un buen psicólogo, un psicólogo de parte que puede acompañar a estas problemáticas de la familia. Pero hay que empezar a contar estas cosas, porque esto es lo que cambia esa esfera social en el tratamiento de una problemática tan grave como son las falsas denuncias de abuso. Así que, y por supuesto que esto también se aplica para los abogados. Nosotros hemos denunciado grupos de abogados que justamente trabajan de los dos lados, pero más trabajan de donde llevan a los chicos son siempre los mismos, ¿no? Es como grupos donde están los mismos psicólogos, los mismos abogados, las mismas técnicas, y esto realmente hay que denunciarlo, no queda otra opción. La única forma de sanear es que los tribunales de éticas comiencen a trabajar y analicen conductas, sí. Simplemente. Sí. Sí, de acuerdo. Muy buen punto, doctora Patricia, muchas gracias. Elevamos la misma pregunta e invitamos a que nos dé su aportación la doctora Alicia Herrera desde Chile. Doctora Alicia, bienvenida. Está muteada. Buenas tardes.
Respecto de lo que yo he detectado, por lo menos en Chile, existe un tema muy complejo porque estamos viendo que existe una instrumentalización del sistema con la finalidad de obtención de ganancias secundarias, que significa que muchos abogados trabajan en alianza directa con los psicólogos. Entonces, por ejemplo, el psicólogo no es solamente el psicólogo de un proceso, sino que de todos los procesos del abogado. En algunos momentos, cuando uno va y le pregunta la idoneidad profesional, al psicólogo no le pregunta el currículum, cuántos años de antigüedad ejerce, cuál es su área de experticia. Sin embargo, he detectado que últimamente he preguntado en algunas causas, que casi la gran mayoría de familias, cuántos informes periciales le efectúa el mismo abogado o al estudio jurídico donde ellos prestan el servicio y en algunos casos llegan a hacer 3 o 4 evaluaciones mensuales. Entonces ya estamos hablando que este psicólogo tiene una especie de alianza con el propio abogado. Entonces ya vemos que existe una situación que debe ser tratada desde el área de la legislación para darle transparencia al sistema procesal y al problema pericial. Porque vemos que nosotros, si queremos lograr un avance en materia de infancia, lo primero que tenemos que tener un sistema objetivo, un sistema sin ideologías y sin subjetivismo en ningún tipo. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que de repente defiendo mujeres y por qué motivo llegan a perder cuidado personal, ya son consideradas malas madres. Entonces, prácticamente en su defensa es una situación bastante compleja porque ya existe un tema de ideología. Si vamos a defender un hombre, me pasa exactamente lo mismo. Entonces, el sistema judicial tiene que ser un sistema neutro para poder entregar una justicia pronta y justa. Porque nosotros vemos que procesos de familia, en mi caso, he tenido casos que han durado 4 años. 4 años son 4 años de la vida de un niño. Cuando terminan los procesos judiciales, ese niño está ingresando a la adolescencia. Entonces tenemos que un niño está judicializado toda su infancia en los tribunales de familia y muchas veces no se resuelven los conflictos. Entonces vamos viendo que en la práctica, mientras que no existe una transparencia de los profesionales, como decía la colega Patricia, que exista una situación de sanción real aplicando el código de ética, y el código de ética no solamente como un tema de que debiese yo respetar, sino que debo respetar. No es como un podrá, es como un deber. Entonces ahí es donde estamos viendo el sistema, que el código de ética se aplica, pero se aplica en forma como una facultad y no es como una obligación. Entonces, por lo menos acá el código de ética no es como una norma en derecho que a mí me exija tener que aplicarla, sino que la aplican los mismos colegios que tienen a los gremios asociados al gremio, ellos tienen su código de ética. Pero cuando este psicólogo, este abogado no pertenece a este gremio, ¿quién responde por esta situación? Entonces vamos viendo que entro al sistema procesal por un tema de familia, después termino denunciando al abogado, después termino denunciando al psicólogo porque tienen alianza. Entonces, prácticamente considero que el sistema es el que debe ser modificado. Ya no está actualizado para la etapa actual que estamos viviendo. Ya no estamos en un sistema romano, estamos en un sistema moderno que tiene que adaptarse a las tecnologías actuales, y dentro de este sistema se deben prohibir todo tipo de alianzas con psicólogos y peritos y a la vez con los propios abogados. Esa es mi visión, Juan. Perfecto, doctora Alicia, muchas gracias por la intervención. Esta siguiente pregunta, que yo creo que vamos a invitar al doctor Joel a su participación y por la experiencia que tiene en el tema, habla un poco sobre los tribunales de justicia y me parece interesante. Dicen, según la intervención pericial y la labor de la práctica, por supuesto, dentro de los tribunales de justicia, ¿cómo percibe usted en ese contexto la situación actual? Iniciamos invitando al doctor Joel a que nos cuente su percepción al respecto de esta interesante pregunta. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues bueno, aquí en México, la intervención pericial sí es muy importante dentro de los juicios. Sin embargo, los abogados cuando inician un proceso familiar
lo primero que buscan es el beneficio de los progenitores. Aquí la mayoría de los abogados están acostumbrados y tienen la costumbre muy arraigada de hacer los juicios en nombre de los progenitores, no en pro de los derechos de los niños, que son los que en estos casos pues nos interesan a nosotros como abogados. Entonces, lo primero que hacen es omiten que el punto más importante de estos juicios es la participación del psicólogo. Es el punto más importante que nosotros, desde donde debemos de partir para cualquier procedimiento donde implique menores, lo primero que tenemos que hacer metodológicamente es acudir con los niños al psicólogo para que sean evaluados. Y obviamente deben de ser evaluados por un psicólogo experto en la materia, experto en el tratamiento de menores. Aquí en México ha sido muy poco, actualmente ya le están dando más importancia a la cuestión psicológica, pero anteriormente era muy difícil. Entonces los tribunales no escuchaban a los niños, le restaban importancia a las periciales en materia de psicología y pues dictaban las sentencias de manera arbitraria. Actualmente ya gracias a los esfuerzos que ha estado haciendo el Poder Judicial Federal, se ha logrado que haya más peso en cuestiones de las periciales y sobre todo que se escucha a los menores. Ya se les escucha diferente, de hecho ya hay protocolos para actuar en ese sentido, y sí ha habido un avance, ya se protege más el interés superior del niño, ya se acude más cuando se dictan sentencias de carácter constitucional, pues ya se acude más a los tratados internacionales, se hacen interpretaciones más extensas de los mismos tratados y de la ley de aquí, de México. Y ahora sí aquí en México sí hemos avanzado bastante, falta mucho, porque lo que a nosotros como operadores jurídicos, lo que nos obstruye de cierta manera, son los tribunales de primera instancia. Entonces nosotros, aquí el problema que tenemos es que los jueces tienen ese, como decían los otros colegas, ese sesgo del conocimiento. Entonces ellos, como no conocen tanto de la materia psicológica, pues a veces hay jueces que ya no le dan importancia, aunque está el peritaje con la metodología correcta, está bien elaborado y de hecho se ingresa como prueba, como primera prueba al juicio, no toman en consideración eso. Lo que hacen es, pues básicamente dictar resoluciones como copiar y pegar, ¿no? Siempre hacer el mismo trabajo. Y aquí pues, sí ha habido un tema de favorecer indebidamente en la mayoría de los casos a las mujeres. Porque aquí de hecho la legislación contemplaba eso anteriormente, que pues a la mujer se le tenía que dar la prioridad de tener a los niños, ¿no? Actualmente pues sabemos que no debe de ser así, ¿no? Que sí debe de existir un examen de idoneidad para saber qué progenitor es el más idóneo, para por ejemplo en un tema de guarda y custodia, para que tenga la guarda y custodia del menor. Obviamente también respecto a lo que comentaban los otros colegas, aquí por ejemplo en México es muy difícil que se denuncie al psicólogo o se denuncie al abogado por mala praxis. Aquí la gente no está acostumbrada a esas cosas, es muy raro ver que se hagan ese tipo de denuncias. De hecho, en mi experiencia personal llevo ya desde 2003, que empecé en la Suprema Corte, viendo este tipo de asuntos y jamás me ha tocado ver que denuncien mala práctica de un psicólogo. Y sí se prestan. Aquí en México, digo, no es como ofender al gremio, ¿no? Pero sí hay personas que pues, obviamente lo ven como un negocio. Sí. Yo actualmente estoy llevando un asunto en el que hubo una doctora, una psiquiatra, que emite un dictamen o un historial clínico en materia de psiquiatría. Entonces la metodología, yo he tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Yasmín, y la metodología de Yasmín es lo que comentaba, que hay un método científico, hasta para nosotros como abogados hay un método, y hasta el método científico para aplicarlo a hacer una demanda, una denuncia, nosotros tenemos que aplicar ese método. Claro. Entonces, el dictamen que nos entregan es un dictamen que carece de metodología. Dice, por una parte dice, te estoy recetando
medicamento para tratar depresión mayor, pero eres asintomática, o te doy de alta, vas 6 meses al psiquiatra y te doy de alta por una depresión mayor en 6 meses. No exponen el método, no expone la forma en la que llegó a esas conclusiones, sino que ella dice que por medio de llamadas telefónicas, por este tema de la pandemia, que no ha podido ver personalmente a su cliente, que lo que hace es por medio de llamadas telefónicas, y entonces pues así no se puede llevar a cabo un análisis psiquiátrico ni psicológico, ¿no? Digo, es muy difícil porque pues, como dicen, hay sospecha de que pueda haber mentira, ¿no? En la declaración de las personas, en la misma confesión que hagan. Ese es el tema aquí en México, es que a veces los jueces se inclinan a tomar en cuenta ese tipo de pruebas, o pruebas psicológicas que están mal elaboradas. De hecho, aquí en el sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General, pues tiene muchos peritos en psicología, pero en la mayoría de los casos emiten mal sus dictámenes, y es donde está fallando aquí en México esa parte del sistema. Porque emiten mal el dictamen, cuando nosotros llegamos a juicio oral, el juicio se va para abajo. Se va para abajo porque dicen, no hubo abuso, no hubo violencia familiar. ¿Por qué? Porque en el dictamen que emitió el psicólogo no existe ningún elemento que me permita, o del que se desprenda que sí existe ese abuso. Entonces es muy, muy, muy complicado aquí lo que falta. Yo cuando he trabajado con Yasmín, son dictámenes súper técnicos, o sea, con bibliografía bien elaborados, donde fundamenta hasta legalmente la forma en la que está actuando, porque aquí en México así se debe de hacer, ¿no? Muchos omiten eso, y los jueces cuando valoran, pues no valoran a veces bien esos dictámenes, entonces lo hacen pues, de una manera sesgada, ¿no? Me voy a los puntos que me interesan, y básicamente aquí es medio escucho a los niños, y a los que voy a escuchar son los intereses de los padres. Claro. Entonces, es un debate muy, muy, muy extraño aquí. Ok, gracias, doctor Joel, por tu apreciación. Y en este punto vamos a darle un toque humano desde el punto de vista de ese día a día, que tenemos una inquietud interesante que nos hacen de cuando ustedes ven tantos casos como los vemos, o en este caso en particular David, que nos acompaña en la tarde de hoy, y en la fundación en la que pertenece y que representa pues hoy en el foro, que son cientos de casos que se ven en distintas latitudes. ¿Qué piensas, David, de estos puntos que han tocado los profesionales? ¿Cómo se ve eso en el día a día, y cómo una persona como tú, que ve cientos de casos en la fundación, en el día a día, cómo se manifiesta eso en los niños, en las niñas y en las familias? Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Yo quiero comenzar a decir a los padres que intervienen en este tipo de procesos donde de alguna manera se manipulan a los niños con el fin de obtener una obstrucción de vínculo, y al sistema de justicia, si podemos llegar pues a él por medio de estos eventos, que las dos situaciones son muy delicadas, pues tanto que al niño se le esté abusando como que se esté inventando un abuso. Y ahí las autoridades no están haciendo un esfuerzo, simplemente están tomando el relato, o absurdo, muchas veces absurdo, cuando llevan a los niños a una entrevista psicológica, donde participan psicólogos con cero capacitación en este tipo de temas, y están armando procesos sin sentido. Entonces, inducen y meten a los niños en una serie de procesos y de trámites que no tienen sentido, y que finalmente van a salir siendo afectados por una intervención mal hecha. O sea, no es lo mismo que un niño crezca sin padre a que crezca en medio de un conflicto. Entonces el llamado primero es a los padres o madres que intentan hacer este tipo de obstrucciones generando manipulaciones sobre los niños, un llamado para que rectifiquen estas actitudes
y un llamado al sistema de justicia para que revisen bien, tanto si está sucediendo la situación como si no está pasando, porque las dos situaciones son igual, afectan a los niños de igual manera. Sí, 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 de acuerdo, David, muy buen punto, muy buen punto. Y haces una comparación importante y me parece relevante resaltarla, porque efectivamente es una particularidad de absoluto reproche un niño abusado, pero también igualmente de absoluto reproche cuando no lo es y se le está pasando por eso, ¿no? Y miren, fíjense, muchas gracias, David. Fíjense esta pregunta que nos hacen que relaciona justo esto que acaba de comentarnos David, y vamos a verla desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista jurídico, que me parece que ambas visiones lo van a empatar, y es: ¿cómo ve usted como profesional en su rama lo que en muchas ocasiones se llaman falsos recuerdos o estos recuerdos infundados? Vamos a compartir un poco esta importante pregunta, y si les parece, vamos a hacer unas respuestas puntuales, porque me parecería interesante que todos pudiéramos dar esa respuesta. Entonces, invitamos a la doctora Yasmín, si quieres iniciar con esta tremenda pregunta. Ok, Juan, yo creo que vas a tener que hacer 2 programas de esto, pero bueno, sí. Y bueno, mira, solo para retomar lo que dijeron los colegas y los profesionales hace un momento, el asunto con la metodología, siempre voy a insistir como maestra, las escuelas no están formando realmente a psicólogos forenses, a peritos, y hay una carencia desde ahí, desde la formación. Y esto se va generando, ¿no?, hasta la intervención. Es importante que entendamos que tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, y ahí podemos trabajar juntos, abogados, pedagogos, psicólogos, en fin. No importa si llevan un caso o 10 casos. Lo importante que tenemos que entender es el proceso del trabajo que se realiza. Y voy a siempre insistir, el proceso del trabajo es eso. No si trabajan siempre dos colegas o 2 profesionales siempre, no, sino cómo lo hacen y con qué elementos sustentan. Eso es lo fundamental. Y en esta pregunta que hace la gente, Juan, hay que entender que la figura de los padres para los niños, cualquiera que sea, es una figura de superioridad, de protección, es decir, es su único anclaje en este mundo. Si no estuviesen los adultos que cuidan a los niños desde que nacen, pues probablemente muchos todavía ni siquiera llegarían a los primeros 3 años. Entonces, para un niño, un papá o una mamá representa algo superior. Si ese papá o mamá le dice la historia que sea, y le dice además con la palabra, con el concepto de que esto es la verdad, el niño lo va a tomar por cierto, porque está en crecimiento y además está bajo el cuidado, bajo la dirección de esos adultos. Por eso es tan fácil y tan peligroso este asunto de los falsos recuerdos, porque lo que se diga ese adulto, el niño lo va a tomar por cierto. Van a pasar tiempo y además va a depender mucho la educación en casa, y normalmente la educación, lamentablemente, en lo que es México y el resto de Latinoamérica, no está tan enfocada a hacer una educación de contenido analítico, reflexivo. Entonces a los niños se les va quitando, porque tienen la capacidad, se les va restando esa valiosa capacidad, y se les empieza a educar como lo que yo digo es cierto. Y yo lo que digo, como soy tu mamá, así es, o soy tu papá o soy tu abuela. Entonces el niño empieza un proceso, digamos, de no análisis, no reflexión, y dar por cierto lo que se dice, lo que se hace en su entorno, que es el cual depende. Por eso es que puede ser muy fácil y muy grave instaurar esos recuerdos, además que son sistemáticamente, o sea, se repiten, y entonces llega un momento en que la misma familia, es más, imagínense si el ejecutador de alienación parental, de tanto repetir la historia, se la cree siendo adulto, ¿no? Ahora imagínense el efecto que pasa en un niño que está en crecimiento y que además de todo eso da por cierto que esas figuras son las figuras de poder, de relación, de cuidado, de aceptación. Imagínense lo que representa. Entonces, ese asunto de introducir, que es una violencia además psicoemocional,
ese tipo de historias fantasiosas del adulto y darlas por cierta en el niño. El niño pareciera a veces que hasta lo puede decir, sí lo viví. Hay muchos niños que llegan a las audiencias y lo ponen a decir en la entrevista del menor o de la escucha del niño, y llega diciendo, sí, yo me acuerdo cuando tenía, imaginemos, ¿no? 6 meses, y me acuerdo que tu papá o tu mamá me pegaba, un ejemplo. O sea, porque es la repetición sistemática de lo que se dice. Entonces el niño llega un momento en que no cuestiona, no, el adulto no le dice, ¿tú qué piensas de lo que te digo? ¿Tú qué opinas? No, el adulto dice, esto pasó y esto te hicieron, digamos. Y el niño entonces lo va a asumir y va a generar esa historia, la va a introyectar como cierta. Entonces hablamos con ahorita la doctora seguramente lo va a ahondar mucho más, la doctora Jennifer, como por eso el abuso sexual, cuando no existe, digamos, físicamente en pruebas, no está comprobado, sí se crea un abuso emocional, o sea, un abuso sexual emocional, me explico. O sea, al final, esos papás o esos adultos que introyectan estas situaciones, en algunos casos, lo que están generando es un abuso sexual emocional. Así es que también tendríamos que hacer otro programa de todo lo que podríamos también proponer en penas o en qué se hace con esta gente que al final de un proceso de 5, 4 años, que el niño ya terminó su infancia, como decía la abogada Alicia, pero ya tiene una alteración en su pensamiento, en su forma de ver el mundo, y hay quien le va a reparar, hay quien le repara, hay quien le restituye, y esa mamá o ese papá o ese adulto que introyectó ese tipo de historias queda hasta el día de hoy impune. Sí, son importantes temas los que estás tocando, doctora Yasmín, y me parecería muy bueno ir cambiando el tono de profesión, y vamos haciendo que esta pregunta da para 15 programas más, pero siguiendo en la ruta de la misma pregunta, vamos a irnos al campo jurídico. Doctora Patricia, ¿qué piensas tú de este tema tan importante? Me encanta escuchar a las psicólogas, porque además son tan claras, ¿no? Además de mi admiración. Es tan así lo que dice Yasmín, que en el campo de lo jurídico se traduce de una manera. Nosotros vamos, los abogados, que tenemos que tratar de entender a los psicólogos, porque si no, no se puede trabajar. Y este es otro problema que tenemos en la Argentina, y no sé si en el mundo pasa esto de que los jueces, inclusive lo contó un poco el colega mexicano, que los jueces, como no entienden, le hacen caso a lo que dice la pericia de los profesionales. Y la verdad es que no entender en estos casos, donde hay un niño de por medio, es de una magnitud de salvajismo terrible. ¿Por qué? Y no quiero ser casuístico, pero sí voy a contar un caso que me pareció, un caso así cortito en cuanto a la práctica. Me ha pasado que tengo que interrogar, a veces traen a las psicólogas particulares a decir, porque como el niño no va a la cámara GESEL porque las postergan, a veces es una estrategia, porque el niño, cuando el niño no sigue esas inducciones, y esto después lo vamos a hablar con los psicólogos, se lo tiro para que lo piensen, a veces pasa que hay niños que se resisten a ser inducidos. No son la mayoría cae en esa alianza con el progenitor, como contó Yasmín, pero algunos chicos se resisten a ser inducidos porque saben que es mentira y no lo vuelven a contar, o no lo cuentan en la cámara GESEL. Cuando se dan cuenta que el chico no puede ser inducido o aceptan la idea del abuso y no la cuenta, no la relata, empiezan a trazar la cámara GESEL. ¿Y después qué hacen? Ya esto me pasó, y esto es lo grave. La Fiscalía 50 acá, que me sorprendió realmente, llamó a la psicóloga particular, porque como no había cámara GESEL, llamó a la psicóloga particular para ver qué iba a decir. Entonces, por supuesto, la psicóloga particular, que el niño fue de la mano de la persona que hizo la denuncia, obviamente que hizo una descripción eterna, decía que la nena se había retractado, y ustedes las psicólogas me van a entender esto bien clarito, porque esa retractación tiene que ver con el síndrome de Summit. ¿Qué hizo esta profesional? En mi humildad empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es la base científica para decir y de dónde sacó la retractación? ¿Qué teoría es esa? Pues ahí empezó la debacle en la fiscalía, porque me decía, la persona que estaba tomando, la auxiliar del fiscal, decía, usted no puede preguntar eso, y no lo puede preguntar porque nosotros no estamos capacitados. Pues capacítense, porque la verdad, capacítense, porque como yo, que soy un abogado, que necesito saber la idoneidad y la base científica, que Yasmín lo repite siempre, por favor,
busquemos la base científica de lo que están diciendo o de lo que están evaluando en un niño. No había base científica. Entonces cuando preguntaba no me dejaban preguntar. Esto fue un tole-tole que duró 1 hora y media, donde realmente la dificultad de la defensa para poder, le digo, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda preguntar sobre la base científica, que me diga de dónde lo sacó? Porque esa teoría de Summit no existe, no está reconocida en ningún manual, y después nos dicen a nosotros que la alienación parental tampoco y seguimos peleándonos, pero la realidad es que la teoría de Summit, el síndrome de Summit tampoco existe. Sin embargo, lo usan quienes promueven las falsas denuncias cuando el niño no lo sigue por alguna razón. Hay muchos chicos que van a la cámara Gesell y no mienten. Cuando les preguntan, se quedan mirándolos y no cuentan ninguna situación abusiva. Con lo cual hay una resistencia del niño. Yo, la verdad que me encantaría poder ver qué le pasa a esos chicos por la cabeza y cómo pueden realmente resistirse, porque en general las personas que llevan a esas inducciones son como el carpintero, ¿no? Que todos los días machacan en la cabeza del niño. Y esos chicos tienen herramientas sin duda mucho más afiladas o distintas que otros niños que, bueno, caen vencidos a lo que el cuidador les brinda, porque es lo que tienen. Entonces, esto realmente es para estudiarlo y viene de una riqueza que es importante plantearla, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que yo veo desde el punto de vista jurídico es que los profesionales, desde el punto de vista jurídico, los fiscales, los jueces, quien tiene que juzgar, y muchos profesionales del derecho, se quedan atrás con tratar y hacer el esfuerzo de entender. Yo no pido que sean todos psicólogos, pero lo que sí pido es que por lo menos con los colegas que nos ayudan en la tarea diaria de entender esta situación, se ayornen en qué teorías científicas se basan para dar un informe o un diagnóstico de abuso, porque vienen con el diagnóstico, y no dicen hay sospecha, como excelentemente lo plantea Jennifer. No, ellos vienen y dicen, hay abuso, hay indicadores de abuso y que lo sacan de los no específicos, porque por ahí el chico no hay relato, entonces como no hay relato, el chico se retracta. Está en la etapa de retractación, o sea, todo un cuento chino que lo único que hace es alargar el proceso. Esa es la estrategia en realidad. Por ahí saben que van a perder, pero pierden en el tiempo y ganaron, porque lograron, que rompieron el vínculo con el progenitor, el chico ya después no quiere ver al padre, el chico se convenció de que había sido abusado, y como dice Yasmín excelentemente, ¿no? Porque es real, es casi igual. Y desde el punto de vista jurídico, nosotros, yo tengo una causa en Avellaneda, donde nosotros logramos, después de que se habían apropiado de una niñita, la abuela y el papá biológico, le habían sacado a la mamá, logramos que el fiscal entendiera que lo que habían hecho con esa nena había sido corrupción de menores, porque le sacaban fotos en posiciones eróticas y le hacían chupar objetos para después presentarla como prueba de que la nena tenía o sea, esto sucedió. Entonces, hay gente que lo ve y sí, yo creo que estamos despertando, falta mucho, pero cada vez a través de los profesionales que sí tienen la base científica, que venimos hablando hace mucho tiempo sobre el tema, y que tratamos de estudiar y de entender, porque no podemos estar aislados solamente en el derecho, tenemos que entender a los psicólogos, no nos queda otra. Sí, tocas un punto muy, muy, muy importante, Patricia. Y siguiendo con el mismo, entre comillas, cambio de rama, pero siguiendo por la misma pregunta que va ligada, como bien dijimos, a este falso recuerdo, a esta falsa denuncia, volvamos al punto de vista psicológico, al punto de vista clínico. ¿Cómo nos puedes ayudar con la apreciación, doctora Jennifer Egas? Sí, Juan. Este tema, aquí nos podemos quedar hablando, pero igual no me quiero poner en muchos tecnicismos, pero sí quiero agregar un par de cuestiones de cómo la neuropsicología apoya un poco esa cuestión del falso recuerdo. A ver, esto es, a ver, no necesitamos ciencia para saber que la realidad o lo que nosotros percibimos como realidad son percepciones. El cerebro lo que tiene son percepciones, ¿sí? El falso recuerdo se constituye básicamente con dos estímulos, ¿sí? El primer estímulo es la repetición y el segundo estímulo es el reforzamiento de la visualización, ¿sí? Entonces, cuando a una persona se le está repitiendo constantemente algo, constantemente, frecuentemente, y eventualmente lo va a creer. Pero si además de eso
a la persona se le está repitiendo y además de eso se le está haciendo visualizar eso, pues el cerebro va a entender eso como realidad y esto lo pueden ir a leer en cualquier manual de neuropsicología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando al nene se le está diciendo es que vos fuiste abusado y se le está diciendo constantemente es que fuiste abusado, entonces el nene lo que dice Yasmín es totalmente cierto, la figura de poder que son sus padres o la persona que le está diciendo eso, pues el nene sí va a creer que efectivamente fue abusado. Si además de eso se refuerza con esta cuestión de sí, porque recordás que tu padre o no sé, tu madre te tocó de tal forma, porque te puso la mano en tal parte, porque te tocó de esta manera. Entonces eso se le llama el reforzamiento de la visualización y ahí es cuando se genera el recuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el falso recuerdo existe, sí, que se puede generar un falso recuerdo y que, a ver, lastimosamente es sencillo formar un falso recuerdo, sobre todo en la mente de un niño, que en donde a ver, el cerebro del chico está en desarrollo, ¿sí? Cuando nosotros decimos es que los nenes son como una esponja, esto no es en vano. Los nenes son como una esponja porque están absorbiendo todo. Entonces, si a los nenes se les está diciendo todo el tiempo, constantemente, porque es que tu padre es malo, porque tu madre es mala, porque hizo eso, y el nene lo va a creer, ¿sí? El tema que tenemos con esto, y el punto acá capaz no es el tema del falso recuerdo, porque esto sabemos que existe, de hecho, la psicología positiva nos da pie para esto, cuando nosotros le decimos a los pacientes, porque si vos realmente crees que vos puedes conseguir algo, que vas a alcanzar esto, lo vas a alcanzar, ¿sí? Pues a ver, si el adulto lo cree, desde ya que un niño es mucho más fácil esta cuestión de la psicología positiva. Entonces, el punto acá no es el falso recuerdo. El tema acá es lo que el falso recuerdo genera o como impacto negativo en el chico, y que era lo que David decía hace un rato y que creo que es supremamente importante acá. A ver, es tan traumático un diagnóstico de abuso sexual o de abuso infantil positivo como uno que no lo es y que ha sido diagnosticado de manera errada. ¿Sí? Es igual de traumático. ¿Sí? Entonces, ese es el punto del falso recuerdo acá. Cuando el chico empieza a evidenciar o a aportarse o a mostrar en las pruebas que efectivamente ha sido abusado cuando realmente no lo ha sido. ¿Sí? Ahí está el caso puntual. Y creo que de pronto yéndonos, conectando un poco en esa cuestión de el rol de los psicólogos o el rol del peritaje clínico, creo que ahí también juega una parte importante este tema de la ética, porque hay que asirnos de todas las herramientas que tenemos para poder verificar que realmente ese discurso de abuso es veraz, ¿sí? Y poder usar todas las alternativas. Yo he visto expedientes que dicen, no sé, en un momento de silencio del chico dicen, se queda en silencio, parece que está recordando el abuso. No, nosotros como psicólogos o en el peritaje no podemos dar pie a la suposición, ¿no? Si hay un momento de silencio, hay un momento de silencio, ¿sí? Al niño no se le puede introducir toda esta cuestión de los sesgos, no se le puede contaminar de esta forma. Y creo que eso es como lo realmente negativo de lo que es el falso recuerdo, porque claro, cuando empiezan a comportarse o empiezan a evidenciar psicológicamente, emocionalmente, fisiológicamente, comportamentalmente me refiero, que realmente han sido abusados cuando no lo han sido, bueno, las heridas de eso, emocionales y psicológicas, quedan para la vida. Usted ha dicho esta cuestión de que es mejor tratar a los chicos como corresponde o trabajar con los chicos en lugar de sanar adultos rotos, una cosa así, hay un dicho. Bueno, es totalmente cierto. ¿Sí? Las heridas quedan de por vida y después es el adulto el que tiene que lidiar con ese trauma infantil. Y para cerrar con esto del falso recuerdo, como para hacerlo un poco como popular, ¿no? Saliéndonos un poco de esta cuestión científica, hay un dicho de García Márquez que dice que la vida no es lo que uno recuerda, sino la vida no es lo que uno vive, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo, ¿sí? Así que, bueno. Qué mejor frase, Jennifer, que esta justo para tocar el tema. Excelente intervención y yo creo que a todos se nos pone
los pelos de punta con esas palabras profesionales que dejan claras muchas cosas. Vamos a seguir con la misma línea de pregunta, ahora cambiando de rol profesional, no sin antes nos están preguntando por acá, esto es una cuña radial de 5 segundos, que qué sentencias en Colombia o en algunos otros países hay sobre alienación parental. Entonces, simplemente a las personas que nos escuchan, está en Colombia, está de la Corte Suprema de Justicia la casación 40.457 del magistrado ponente José Luis Barceló Camacho, hablando, por supuesto, al respecto de una manera contundente. También tenemos la sentencia TED 311 del 2017, entre otras, y por supuesto vamos a seguir compartiendo otras de otras latitudes para seguir mostrando, pues por supuesto, lectura a todas las personas que nos escuchan. Joel, cuéntanos un poco, volviendo ahora al cambio jurídico, con esta pregunta que sabemos que solo la pregunta que nos hicieron tenemos para hacer una producción en Netflix de 20 capítulos, pero vamos a resumirla en la tarde de hoy. Adelante, Joel. Sí, mira, ya escuchando a los colegas, aquí, por ejemplo, en México desaparecieron la figura de alienación parental por una cuestión de, pues básicamente el capricho de una, en ese entonces era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En una acción de inconstitucionalidad ella plantea que no debe de existir esa figura. La Corte le da la razón y ahora lo tratan como violencia familiar. Y la variante de esto es violencia familiar, pero tiene que ser denominada correctamente como violencia psicoemocional. ¿Qué pasa con esto? Que pues nos complica más el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos decir en las demandas alienación parental porque pues ya está, para nosotros como abogados puede constituir un problema. Y los jueces ya de entrada pues ya no toman en consideración ese concepto. Pero hay temas nuevos que deben de ser tocados. Por ejemplo, ahorita me voy a salir tantito del tema, pero aquí en México hace falta mucho abordar la manipulación parental. Porque aquí sí es un tema nuevo, o sea, realmente aquí no lo han abordado en sentencias constitucionales, que son con las que nosotros como abogados, pues nos vamos guiando y son las directrices para los jueces de primera instancia, que a veces la verdad no las toman mucho en consideración, pero sí son obligatorias, sí son vinculatorias y las tienen que acatar. Entonces, si yo cito un precedente y le digo, ¿sabes qué? Tengo un caso igual, y lo tienes que resolver de esta manera porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dijo y hay jurisprudencia al respecto, lo tienen que hacer. Por ejemplo, ese tema de manipulación, el de interferencias parentales y violencia psicoemocional son temas en los que no se ha abordado mucho, son temas nuevos realmente y, por ejemplo, con Yasmín los he trabajado, yo como abogado, pues, es como dicen los otros colegas, ¿no? Nosotros también nos tenemos que ir informando, es obligación de nosotros, aunque no seamos psicólogos, informarnos bien de los temas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy llevando unos asuntos donde estoy viendo mucho ese tema del falso recuerdo, porque hacen un tema que aquí me permití hacer unas anotaciones que encontré que hacen que la lealtad se vea extinguida y generan en los menores un conflicto de lealtades. ¿En qué sentido? En que los hacen tomar parte de la disputa legal y los convencen. Por ejemplo, aquí en la mayoría de los casos, normalmente se estila que las mujeres se quedan con los niños, al cuidado de los niños, como provisionalmente. Pero en ese tiempo que es provisional, empiezan a generarles ideas de sus padres, pues obviamente el progenitor que no tiene la custodia, pero ideas de una realidad distinta a la que ellas han vivido. A mí me ha tocado entonces tener que hacer esto, tener que sacar un dictamen pericial en psicología para menores privado y uno por parte de la ahora Fiscalía General de Justicia. En ese sentido, yo lo que hago es contraponer los dos dictámenes y ver dónde está. Ahí es como nosotros encontramos la mentira y con la entrevista que se le hace a los menores. ¿Por qué? Porque yo, en un asunto que estoy llevando actualmente, dieron una versión las niñas con la psicóloga clínica y dieron otra versión ante el fiscal, aquí le llamamos Ministerio Público. Entonces, las versiones son disímbolas, son diferentes, no tienen
nada que ver una con otra. Y aquí el trabajo es que tomar en consideración esa primera, como lo comentaba una colega, esa primera versión, esa que fue, la que sí fue espontánea, tomarla en consideración. ¿Por qué? Porque normalmente pues los niños están en formación y absorben todo lo que les dicen, y sí se generan ellos una realidad, porque aquí en los casos concretos sí ha sido así. O sea, los niños ya se empiezan a creer lo que les dice el progenitor alienador, porque sí es propiamente una alienación parental. Entonces, empiezan a generarse esa realidad, y a mí me ha tocado que dicen en el primer dictamen, mi papá es el mejor del mundo, mi mamá es la mejor del mundo, y en un segundo dictamen que carece de esos tecnicismos, que dicen, es que mi papá es malo, pero ya pasaron, no sé, mi papá es malo, es el peor del mundo, quiere perjudicar a mi mamá. O sea, me ha tocado el grado de que hacen leer a los niños los escritos de demanda, niños de 6, 7 años, y por teléfono pues, hablan con el progenitor que no tiene la custodia, y a veces ya no quieren hablar con él, o cuando hablan con él, pues ya los niños ya tienen una percepción distinta de lo que es su padre, aunque hayan convivido 6, 7 años con él, o más años, pues les generan ideas que son erróneas. Aquí los tribunales, aquí sí falta mucho que los jueces se sensibilicen, y digo, obviamente, pues este programa sé que lo van a escuchar algunos jueces, y digo, no es como tomar ¿cómo decirlo? Pues hablar mal de ellos, ¿no? La verdad, yo respeto mucho el trabajo jurisdiccional, pero yo creo que sí es un llamado, como decía un colega, a las autoridades que se dedican a la administración y a la procuración de justicia, que hagan bien ese trabajo, que se informen, porque creo que tratar con niños debe de ser algo delicado, y debe de tratarse con protocolos muy, muy delicados, y siempre guiados de la mano de un especialista, de un psicólogo que sea experto en lo que está haciendo. O sea, no podemos tratar los asuntos de los niños como si fueran cualquier cosa, porque estos temas, por ejemplo, cuando empieza a verse esto de manipulación e interferencias parentales aquí en México, va a ser un tema que va a dar para mucho. No sé, la verdad, en Latinoamérica, en otras latitudes, cómo lo estén viendo, porque creo, me parece que todavía lo ven como alienación parental, pero sí deben de tomar parte de las autoridades y dictar sentencias que estén basadas en la ciencia, no basadas pues, en las máximas del derecho, porque el derecho a veces pues lo que hace es deshumanizar de cierta manera este tipo de asuntos. Y aquí los niños deben ser tratados como humanos, y siempre protegiendo ese interés superior, ¿no? Y obviamente, pues, todos los tratados internacionales que hay al respecto, pues, seguir esos protocolos de la Convención de los Niños, ¿no? Sí. Entonces, aquí ese es el tema, ¿no? Y que también los padres, ¿no? Los que estén escuchando o lleguen a escuchar este programa, que eviten tener ese tipo de conductas, porque al final del día el que va a salir perjudicado es el niño, y van a generar un adulto problemático, van a generar un adulto que va a proyectar en un momento dado de su vida todos esos eventos violentos que ha sufrido, porque pues la mente es lo más delicado del ser humano, es la mente, y yo creo que sí deben de formar personas con valores, y ser justos, o sea, o conscientes de que, ¿sabes qué? Si tu papá no es bueno, pues yo no te voy a decir que es malo, tú percíbelo con tus propios sentidos. O sea, no te voy a meter ideas que no son, porque al final del día yo he escuchado a niños cambiar sus versiones de un momento a otro, y a nosotros nos entorpecen mucho el trabajo. Aquí pueden durar muchos años los juicios, y ahora que desafortunadamente tenemos esta problemática de la pandemia, pues van a durar más. Van a ser juicios que van a durar, no sé, 5 o 6 años. Y al final del día no se resuelve nada, ¿eh? O sea, los niños siguen perjudicados, tienen que ir, los padres también, los alienadores, pues no tienen la costumbre de llevarlos al psicólogo para que puedan ir arreglando esos problemas psicológicos. Aquí la gente descuida mucho esos temas, o sea, también les deben de dar ese seguimiento psicológico. Hay un punto ahí que Joel tocas importante. Ajá. Perdona, ¿ibas a cerrar ahí? Perdón, te interrumpí. No, sí. Que ahí hay un punto importante que justo acabas de tocar, y empata precisamente con una de las siguientes preguntas. Hay una lista de preguntas importante de la gente. Vamos a ahondar 2 preguntas más. Nos quedan alrededor de unos 20 minutos
para todos ir teniéndolo en la mente en las respuestas. Pero me parece importante esta que nos hacen, que va ligada con lo que decía Joel. Nos dice, vamos a conversar sobre la susceptibilidad de los niños. La gente quiere saber esa susceptibilidad de los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo. ¿Qué piensa usted como profesional o como conocedor del tema al respecto? Y es una pregunta que vamos a poner en la mesa a todos los que estamos aquí. Entonces, en un par de minutos, si quieren, nos vamos alternando y comentamos eso. Susceptibilidad de los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo. ¿Qué piensa usted al respecto? Doctora Jennifer, si quieres, empezamos contigo. Sí, Juan. A ver, yo creo que las edades madurativas tienen mucho que ver con todo el tema de la susceptibilidad, ¿no? A ver, el chico emocionalmente no es el mismo, un nene de 5 o 4 años que un chico de 10, 11 años, ¿no? Entonces, la edad madurativa juega un papel importante en el tema de la susceptibilidad. Los chicos cuando, al menos psicológicamente o cognitivamente, cuando más vulnerables o susceptibles están entre las edades de los 4 a los 8 años, ¿sí? No solo porque emocionalmente estén en proceso de desarrollo, sino también porque cognitivamente el cerebro está como adquiriendo todas las herramientas que necesita para entender el mundo, para entender las relaciones sociales, para entender las relaciones familiares. Entonces, creo que es como la edad más susceptible en términos madurativos en la infancia. Después, a partir de los 8 o 9 años, los chicos tienden a ser un poco más quizá rebeldes o menos susceptibles en el sentido de esta cuestión de creer todo lo que se les dice y demás, precisamente porque como ya han alcanzado un desarrollo cerebral más avanzado, entonces es como que tienen una noción un poco más real de lo que son sus relaciones sociales, sus lazos familiares y su susceptibilidad o esta sensibilidad infantil de la que hablamos es como que se recrudeció un poco más en esta etapa. Es precisamente la etapa en la que los padres están diciendo que los chicos están rebeldes, que los chicos no hacen caso, que todo este tema, ¿no? Así que a partir de los 8 años y hasta los 11, 12 años, empieza como esta etapa de rebeldía precisamente porque empieza como también ese egocentrismo, ¿no? Empiezan como a tener más importancia para ellos lo que dicen los demás que lo que se dice en casa o lo que dicen los amigos, los amiguitos en el cole o los amigos afuera, que lo que dicen los propios padres o lo que dice la propia familia. Entonces, es como que en ese sentido, la edad madurativa juega un papel importante en el tema de la susceptibilidad infantil. Dice gordita porque dijiste que íbamos a hablar todos, ¿no? Sí, perfecto. Es que tenía el micrófono en silencio yo y no me había dado cuenta. Disculpa. Gracias, doctora Jennifer, gracias. Bueno. Vamos a seguir, por supuesto, con la misma pregunta y vamos cambiando un poco entre pregunta y pregunta de profesión. Invitemos en este momento a David, que nos cuente de su experiencia desde la fundación en la que está, cuál es su punto de vista, que me parece importante. Está sin el micrófono, David. Yo creo que esto es una herramienta que los administradores de justicia tienen que tener muy en cuenta a la hora de abordar estos procesos, tanto la susceptibilidad de los niños como el desarrollo psicológico. Tienen que tener en cuenta al abordar cómo se entregan las pruebas, qué pruebas se entregan, cuando entregan los relatos, qué relatos entregan y hacer un análisis si estos relatos realmente corresponden al desarrollo psicológico de los niños, porque muchas veces se encuentra uno en los procesos pruebas que realmente son absurdas con respecto al desarrollo psicológico de los niños. No tienen en cuenta qué tan susceptible es un niño y en qué etapa de desarrollo psicológico se encuentra. Sí, perfecto. Un punto de vista interesante porque esa susceptibilidad es tan abierta y, como dice la doctora Jennifer, dependiendo de la edad mucho más. Doctora Patricia, desde tu punto de vista jurídico, ¿cómo percibes esta pregunta?
Estás sin micrófono, Patricia. Estás sin audio, Patricia. Estás sin el audio. Perdón, ay, me olvido. Vale. No, me quedé pensando justamente porque el desarrollo del niño y la consideración dentro de un proceso judicial, yo soy penalista, con lo cual en las falsas denuncias de abuso es muy importante saber en qué etapa psicológica evolutiva se encuentra el niño. Y esto que lo tenemos, que además una de las cosas que tenemos que hacer es preguntarle al psicólogo cuando va a declarar qué corriente sigue, porque si ese psicoanalista tiene unas etapas, bueno, van cambiando. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo. Pero fundamentalmente una de las cosas que yo noté que hacen, en general, los psicólogos privados del niño, que son los que hacen también un camino de inducción en esas terapias extrañas que montan, noto que cuando tienen que declarar ante los juzgados, lo que hacen es cambiarles un poquito las etapas. Por ejemplo, si tiene 3 años, dicen, entonces una pregunta, ¿en qué etapa está? ¿Y a quién sigue? Freud, ¿usted es freudiano? Bueno, dígame. Entonces ahí no te dicen la etapa fálica. ¿Por qué no te dicen esa etapa? Y no te la dicen porque la etapa fálica, justamente, que empieza de los 3 a los 6 años aproximadamente, es la etapa donde el niño empieza a conocer su cuerpo y es natural que se masturbe. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen que decir que al chico lo vieron, que dijo la madre que se estaba tocando y que se estaba masturbando, como tienen que decir eso, tratan de correrle la etapa. La llevan a la etapa anal, ¿no? Para no tener que decir, ¿no? Que el chico está en la etapa fálica, y si está en la etapa fálica, resulta que, claro, es normal el que se masturbe porque es parte de la evolución. Esto hay que preguntárselo, porque si no vienen con esas confusiones extrañas, y después viene el juez, lee y no entiende nada, porque no sabe que justamente esa masturbación, que supuestamente, además, siempre resulta que se masturban en los consultorios los chicos. O sea, van al consultorio del terapeuta y se masturban. O sea, ya he tenido ya casi 10 chicos que les pasa lo mismo. O sea, es como la época en la que todos los psicólogos dicen que los chicos se masturban. Entonces, la vez pasada cuando en una de las preguntas le digo, pero dígame, escúcheme, ¿qué etapa está? Entonces no me decía el nombre, no me daba vuelta. ¿Sí? Sí, bueno, en realidad en esa etapa en que está sería normal que se masturbe, pero lo que pasa es que la mamá me contó que se irritaba, entonces ya es patológico porque es compulsivo. Le digo, ¿y cómo lo sabe usted? Bueno, yo no la revisé a la nena. Entonces, esto es lo que yo veo, que esta situación de engañarnos, ¿no? de quien tiene el poder del control del niño, que ya no solamente es el progenitor que hace la falsa denuncia. Esto es lo grave. Es el terapeuta que pone el progenitor para que trate al niño y lo induzca. O sea, esto es lo que yo siempre digo, que hay que lo dijo muy bien mi colega chilena, que dijo claramente que hay una alianza entre esos estudios jurídicos y siempre aparecen los mismos, inclusive los mismos, ellos recomiendan a los mismos psicólogos tratantes, porque son psicólogos tratantes inductivos, ¿no? Crearon una nueva corriente que es la inducción. O sea, ellos se dedican a hacer terapia donde su objetivo es inducir al niño en contra del otro progenitor. Y esto es grave, porque no es que lo hicieron con 1, con 2, con 3, ya hay una conducta, porque si uno analiza, y esto es lo que estamos trabajando acá en la Argentina, ¿no? Empezamos a trabajar y exponer esto en denuncias penales. Que les digo más, miren lo que les voy a decir, ya esto trasciende, porque va más allá de la mala praxis. Acá los seguros no van a cubrir a los psicólogos porque hay dolo, porque si yo sé que estoy trabajando para inducir a un niño a decir lo que me dijo la madre que tenía que decir, eso ya no es culposo, eso es doloso. Después se pueden escudar en la excusa de que ellos le creen al niño y toda la historia, pero cuando hay una tarea donde justamente, una de las cosas que nosotros hemos comprobado hace poco, es que toman la realidad del niño, le preguntan, ¿vos con tu papá cómo jugás? A ver, contanos, y en el baño, ¿quién te baña? Toman la realidad del niño y la convierten en algo malo, abusivo, y termina siendo un abuso sexual. Entonces, esto es lo que es grave. Y yo creo que por eso creo que todos estos de la etapa evolutiva del niño es fundamental, que lo empecemos a manejar los abogados para poder preguntarle, para poder desenmascarar estas patrañas, ¿no? Sí. Creo que no hay otra opción. Sí, de acuerdo.
Has dicho una palabra perfecta. Doctora Yasmín, ¿cómo vas tú con esta pregunta y cómo la ves para que nos des tu punto de vista desde tu percepción profesional? Pues súper interesante, y la verdad es que sí es lamentable que a veces cuando leemos los documentos, ¿no? Cualquier dictamen, cualquier demanda, vemos el morbo, pero de los adultos, o sea, son los que están ahí preguntando cosas que no deben, ocupando palabras de verdad morbosas. O sea, es muy, muy, muy fuerte, muy grave esta situación, porque pues yo creo que mira, el derecho al final, como cualquier otra ciencia o conocimiento, tiene que allegarse de otras áreas de conocimiento. Y en este caso, la psicología tiene que verla como a la par, obviamente en ciertos temas, pero porque miren, además el derecho va a trabajar obviamente con conductas que perjudiquen a la sociedad, ¿no? Que sean nocivas y que puedan generar una pena. Pero hay temas como en ese asunto de la familia, que compete mucho a la sociedad, a la cultura, a la historia, a la madre, al padre, en fin, a los abuelos, que tiene que llegarse de más profesionales, pero de verdad trabajar a la par, porque si sigue en algunos casos pensando que el juez que me ha tocado se manifiesta como perito de peritos y que él puede desde entrevistar a dictaminar a todo, pues obviamente no estamos entendiendo y estamos retrocediendo. Y así como el psicólogo que va a intervenir en el área jurídica, forense, está obligado, no es que si quiera, no es que si le parece bien, está obligado a conocer el lenguaje del derecho, está obligado a saber de leyes y no por eso lo va a hacer abogado. O sea, obviamente hay que estudiar mucho más, pero el hecho de conocer el lenguaje, de conocer el manejo, te da un elemento para hacer mejor tu trabajo. Eso mismo tienen que entender la gente que está en derecho. Tiene que conocer materia básica de psicología para que pueda mejorar su trabajo. Y no lo va a hacer, eso no lo va a hacer terapeuta, ni lo va a hacer un psicólogo, pero lo va a hacer un profesional mucho más capacitado que aquel que ni siquiera sabe qué preguntar, ¿no? O en qué etapa está. Y sabemos, ¿no? Que al final el niño, como ya lo hemos platicado, y creo que quien lo negaría estaría ya en un problema, pues entre más pequeñito, tiene que ser más cuidado, como lo decía David y Jennifer. Es algo tan frágil y tan fuerte que tiene que ser cuidado. Un niño no tendría de verdad de ninguna manera por qué pisar un juzgado. Es muy lamentable, y aquellos adultos que no entiendan esto y que lo lleven al niño como si fuera a ir al parque, no están dimensionando la afectación que les hacen. Un niño no tendría por qué vivir ni viendo a su papá ni a su mamá, ni yendo a hacer entrevistas, ni a ninguna razón a un juzgado. No tendría por qué ser. Y eso habla de una carencia también educativa y de formación, valores de sociedad, una desestructura también de la sociedad que no es capaz de resolver un problema entre pares. Entendemos que hay temáticas que ni modo, no se requiere, pero hay asuntos de familia que podrían resolverse desde la capacidad del valor, también de la ética, no solamente del profesional, sino también de la ética del papá y de la mamá y del adulto, en el que en aras de ese que dicen que hay amor hacia los hijos, deberían de verdad trabajar cualquier alternativa y evitar pisar el juzgado, tratando de solucionar. No estoy diciendo que todos los casos tengan que tratarse afuera, pero de verdad imagínense cuántos hubiese una despresurización en todos los juzgados si los adultos tomáramos terapia, tomáramos conciencia, fuéramos sensatos, fuéramos éticos como personas para poder dialogar, acordar con el otro y evitar que un niño de 3 años, de 5, de 6 tenga por qué estar en el juzgado. Cualquier niño que está en juzgado, uno que es psicoterapeuta también aparte de todo esto, sabe lo que vive. Cada niño que va a un juzgado, un día antes de verdad no duerme bien, se hace pipí, le da nervios, tartamudea. Lo ve, sí, uno cuando se para en un juzgado se puede poner nervioso por toda la investidura. Imagínense un niñito, un pequeñito, viendo aquellos edificios, esos jueces absolutistas, esos profesionistas subidos en el Olimpo. Para un niño, oye, mi celular, perdón. Déjenme callar al Siri, pero eso lo borras, Juan, perdón.
Imagínense lo que impacta en su mente. Y eso llévalo cada 8 días, cada mes, repítele 5 evaluaciones psicológicas, exponlo con gente profesional, entre comillas, que es un morboso, que no sabe ni qué preguntar, que es una tragedia para un niño y que vive ahí 4 años de su niñez. Entonces, esa sensibilidad que hablamos del cerebro, de estar aprendiendo, pues lo que le estamos dando es, perdón por la palabra, pero le estamos dando pura popó a un niño cuando debe de recibir la mejor calidad desde los padres, desde la familia, desde la sociedad. Lo que le estamos brindando al niño es pura lamentación. Obviamente, pues así nos está yendo con los adultos que tenemos el nivel de violencia, en fin. Entonces, bueno, el niño es tan sensible, el niño es tan capaz, que lo que tiene que estar dedicado en su primera infancia es estar tranquilo, estar en armonía, tener aprendizaje, a tener actividades recreativas, educativas, artísticas, que le nutran. Pero si a un niño no lo nutrimos y lo que le vamos a dar es esta basura de problemas, de procesos inmersos en 1000 vicios, pues bueno, nuestro adulto veremos que tendrá un sinnúmero de problemas, ¿no? Pero bueno. Ya. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, doctora Yasmín. Doctor Joel, desde tu punto de vista jurídico, ¿cómo es esta pregunta que va enfocada pues con el tema de la susceptibilidad? Pues mira, ahorita lo que dijo Yasmín creo que fue muy acertado, y de hecho aquí en México ella es de las pioneras en hacer este tipo de trabajo. Es la primera vez que yo, cuando trabajé con ella, en un asunto que ahorita ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me encontré un dictamen bien hecho, un dictamen bien formulado, un dictamen en el que ya se tratan, por ejemplo, esos temas, temas nuevos. En otro asunto que ahorita estoy llevando, esto de la manipulación parental, las interferencias, temas que los juzgados, esto va a llegar, obviamente va a llegar a un tribunal constitucional, y el tribunal constitucional va a tener que allegarse de esas herramientas para hacer esas interpretaciones. Pero es como dice Yasmín, necesitamos gente como ella que está haciendo trabajo aquí en México, que realmente intervenga bien en esos juicios, que haga dictámenes bien hechos, que formulen las preguntas que le tienen que formular a un niño y no los traten como adultos, porque normalmente tienen la tendencia de tratarlos como si ya fueran adultos, como si su desarrollo intelectual ya fuera el de un adulto, y la verdad es que eso es un error pues muy grande, porque al final del día las sentencias se dictan mal y se dictan pues arbitrariamente. Aquí, por ejemplo, la susceptibilidad del niño jurídicamente pues sí está protegida, pero una cosa es que esté protegida legal y constitucionalmente, y otra cosa es que las instituciones de procuración y administración de justicia la hagan valer. Aquí el trabajo es ya de los jueces y de los fiscales, que al momento de tratar con niños, pues lo hagan lo menos posible. Y como dice Yasmín, yo desde mi punto de vista jurídico, creo que las menos veces que se pueda presentar un niño en un juzgado es lo más adecuado, porque sí impone. Y por ejemplo, aquí ya estamos nosotros entrando a una, como digamos, una nueva era en la que estamos en México, llevando los juicios de manera oral. Entonces, ya la intervención es directa. Ya los niños ya tienen intervención directa con fiscales, con peritos, con los mismos jueces, y entonces son asuntos muy difíciles para ellos que les generan muchísimo estrés. Los quieren, por ejemplo, aquí algo que Yasmín hace, que me parece un excelente trabajo, es decir, yo ya lo examiné, vamos a darle 6 meses, y en 6 meses no lo vuelvas a analizar porque lo estás revictimizando. El tema de la revictimización también es importante que lo tomen en consideración. Muchos jueces lo hacen, pero otros no. Y entonces, a veces los padres cometen el error de decir, bueno, ya vimos este dictamen, al mes quiero hacerle otra evaluación clínica, y al otro mes quiero hacerle otra evaluación, pero no es así. Sí le tienen que dar un tiempo al niño para que él pueda ya en un estado otra vez tranquilo y relajado, dar su versión de los hechos. Aquí eso, sí está protegida esa parte de la susceptibilidad, pero no la aplicamos. Yo creo que lo que falta es sensibilidad por parte de los jueces y de los fiscales
en ese sentido y decir, cuidar lo más que se pueda al niño, exponerlo lo menos posible, tanto a las fiscalías como a los juzgados. Yo creo que sí es un tema, y da para más, ¿no? Porque obviamente pues, es un tema muy importante y que debe pues más que nada de enfocarse a los administradores y procuradores de justicia. Perfecto, perfecto. Doctor Joel, muchas gracias. Y para cerrar, me parece importante este punto que es, más que una pregunta, es como un mensaje que nos gustaría que todos, desde su percepción y óptica, dieran a todas las personas que nos están viendo y que nos siguen a través de los canales. Y el mensaje en particular es, ¿por qué alienación parental? ¿Qué mensaje quisiéramos dar nosotros desde nuestras percepciones, si bien personales o profesionales, sobre esto de la alienación o la manipulación parental? ¿Qué consecuencias pueden dar? ¿Por qué sí hacerla o por qué no hacerla? Y como es un tema que por supuesto puede ser extenso como el mismo infinito, hagámoslo en un máximo de 30 segundos, un minuto cada uno. Que sea un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en el mundo hispanoparlante de esos puntos que nosotros tocamos sobre la alienación y manipulación parental. Si quieren, iniciamos con la doctora Patricia y nos cuentas esta pregunta interesante, este tema interesante. Es difícil, pero lo vamos a tratar de lograr. En Argentina, recientemente, la defensora de los derechos del niño sacó una recomendación donde no se puede usar ese término, donde ese término es una mala palabra prácticamente, y donde recomienda que se le haga caso a lo que dice el niño, a lo que dice la madre del niño, la denunciante, porque siempre ella asume que las madres son las denunciantes, ¿no? Y además lo que dice la psicóloga del niño que puso la madre. Nosotros, desde la acción que estamos haciendo desde los distintos grupos y con un querellante que fue afectado por toda estas maniobras de no querer llamar a las cosas por su nombre, hemos hecho una denuncia penal a la defensora de los derechos del niño, que está en federal en este momento, donde hemos tenido, por supuesto, la primera resistencia de la fiscal, que lo ha desistido, y estamos en grado de apelación ahora en la casación. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque nosotros acusamos concretamente a la defensora de los derechos del niño de que antepone la ideología de género, porque si hay que creerle a todas las mujeres que denuncian, todos ustedes estarían presos. A ver, entonces nosotros pusimos esa querella, que nos acompañan un partido político, nos acompañan distintos efectores de distintas ONG, donde justamente lo que queremos es poner a consideración de que esto es una conducta antiética, de que ella no está cumpliendo con la función, porque no defiende a los niños, defiende solamente a aquellos que las madres quieren que defiendan. Y no defiende la problemática real. O sea, al desconocer las falsas denuncias está dejando a esos niños atrapados en juicios sin ninguna protección. Y yo creo que ese es lo que nosotros tenemos que tratar de visibilizar, ¿no? Como cada uno de los países está haciendo, de que se empiece a considerar que esta problemática tiene la misma consecuencia que un abuso para el niño. Y me encantó como lo llamó Jennifer, que dijo un abuso sexual emocional. Me encantó, lo voy a tomar, Jennifer, lo voy a sacar. Pero realmente es impresionante que esto empecemos a trabajarlo. Y creo que esa es nuestra labor, nuestro pequeño granito de arena de ser consecuentes con esto y difundirlo. Así que yo creo que no lo llamemos alienación parental, por favor usemos el DSM-5, que está como distanciamiento afectivo, que describe la misma conducta de esas situaciones de un padre contra el otro. Esto se está usando, acá lo empezaron a usar, y por suerte dentro del cuerpo médico forense y del Ministerio Pupilar, un libro de dos profesionales muy buenas de estos centros, que el cuerpo médico forense es el mejor del país, ¿no? Y el Ministerio Pupilar, la doctora, la licenciada Matera y la licenciada Norris, reconocen la existencia de falsos recuerdos, de falsa denuncia, de sugestión. Entonces, eso es seriedad. Así se trata del abuso, se trata también estas situaciones, porque tienen la misma consecuencia. Así que eso es mi mensaje, sigamos trabajando. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias.
Doctora Jennifer, si quieres, nos das tu percepción al respecto y tus palabras de cierre sobre el tema. Sí, Juan. A ver, alienación porque no necesitamos que esté ni en el DSM ni en el CIE para darnos cuenta que está. Nosotros tenemos a los chicos, vemos el impacto negativo que tienen los chicos y alienación porque, a ver, porque dos personas que son los progenitores o guardianes legales o los adultos que estén a cargo de los chicos, que deberían velar por sus derechos, están poniendo por encima sus egos, sus trastornos, sus problemas personales, su incapacidad de resolución, los están poniendo por encima del bienestar de los chicos. Entonces, alienación por eso. Y el impacto es totalmente negativo. Nosotros tenemos chicos que por no poder vincularse con alguno de sus progenitores, de verdad ven afectada su capacidad o su habilidad para conectarse después de manera social, para tener relaciones sanas, para aprender a marcar límites personales, para poder darse cuenta de lo que es un amor sano, porque, a ver, acá más allá de a dónde se lleva el nene o a dónde no se lo lleva, es lo que el nene está viendo, ¿sí? Los chicos no aprenden por lo que escuchan o por no, los chicos aprenden con el ejemplo, aprenden de lo que ven. Y si están viendo a dos personas que se supone deberían estar trabajando por su bienestar, los está viendo usándolo como un caballito de guerra para satisfacer sus intereses personales, pues si el chico no puede confiar en sus propios progenitores, ¿en quién va a confiar en la vida? ¿Sí? Entonces, démonos cuenta del impacto negativo que hay en la infancia, que hay en los chicos. Esto, a ver, ¿quién está como demandante o no? Como decía Patricia ahora, yo creo que no es el punto acá. El punto acá es lo que estamos haciendo con los chicos, qué les estamos dejando a los chicos. Y realmente el impacto en términos emocionales, en términos psicológicos, es realmente negativo. Entonces, el mensaje es a los padres y al adulto que sea que esté sometiendo a un chico a esta situación que es totalmente traumática, como dijo Yasmín hace un rato, es, bueno, está bien, yo tengo el problema que tengo, veo cómo lo resuelvo, ¿por qué tengo que poner a mi nene en esta situación? ¿Por qué tengo que exponerlo a esto? ¿Sí? Entonces es evaluar un poco, evaluarnos un poco internamente como adultos, llámese padre, llámese madre, y ver qué estamos dejándole a los nenes. Al final es el bienestar de ellos lo que debería importar y lo que tiene que primar. De acuerdo, doctora Jennifer. Muchas gracias. Doctor Joel, te invitamos a dar esas palabras de cierre con esta temática relevante. Sí, respecto a la alienación, bueno, aquí en México pues ya no existe ese tema, pero sí está la manipulación parental. Y bueno, pues para la gente que nos llegue a escuchar, pues decirles que eviten ese tipo de conductas con los chicos, porque no solo afectan la relación familiar, sino que no se dan cuenta a veces que también están a su vez obstaculizando el libre desarrollo de la personalidad de ese menor. De hecho, hay sentencias que ya abordan ese tema, donde dicen que, pues sí, la alienación o el estar interfiriendo en el desarrollo intelectual de un menor respecto a su otro progenitor, pues afecta ese libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo dice la palabra alienación, es insertar ideas propias a otra persona, a un menor de edad, y eso le quita de cierta manera su propia personalidad, le impide desarrollar su propio carácter, su propia visión del mundo, y yo creo que eso debería de ser hasta materia, yo creo, desde la secundaria, de enseñarle a los chicos a respetarse entre ellos, a respetar a sus padres, a los padres a respetar a sus hijos, porque sí se pueden reprogramar. Yo creo que de cierta manera, y hasta asistiendo al psicólogo, sí pueden ser ayudados los padres de cierta manera para que dejen de ejercer esa alienación, porque al final del día estamos generando una sociedad sin valores, sin principios,
con una percepción de las relaciones interpersonales que no es como para romantizarla, ¿no? Yo no la quiero romantizar, pero sí tenemos que estar en un ambiente más sano, más propicio, de menos violencia y esas son las ideas que yo creo que ahora a los chicos les hacen falta. Pero sí, la alienación yo creo que, pues, ya nosotros, como te comento, ya no la tenemos aquí en la ley, pero tenemos las otras herramientas y las herramientas que yo espero que sí se alcancen a desarrollar al 100%, que digo que Yasmín es pionera en ese tema, y yo espero que prosperen porque sí tiene que llegar a un tribunal constitucional, tiene que llegar aquí a nuestra Suprema Corte, y ellos tienen que pronunciarse ya de manera, pues no definitiva, porque va a ir cambiando la jurisprudencia del derecho es progresivo, pero tiene un sentido de decir, ¿sabes qué? Ya no es alienación, pero sí hay una manipulación, y no le des preferencia a ninguno de los dos progenitores, ponlos en un plano de igualdad. Esto en el aspecto familiar, en el aspecto penal deben de ser más delicados, porque en materia penal, pues ya estamos hablando de abusos sexuales, violencia familiar, psicoemocional, son temas todavía un poquito más fuertes. Sí. Y ahí también deben de centrar más sus esfuerzos los órganos de impartición y de procuración de justicia, sobre todo, porque son temas muy, muy fuertes en los que se tiene que proteger. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, el interés superior del niño, siempre el interés superior del niño. Y primero los niños y después los adultos. Yo creo que eso sería como para cerrar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Joel. David, gracias. Desde tu percepción, conocedor de estos temas, ¿cómo sería tu cierre para que la gente tenga el mensaje presente? Igual, el mensaje es para las personas del sistema de justicia que reconozcan la situación, más allá del nombre que se le ponga a eso, síndrome, alienación, obstrucción, es una situación que realmente existe y que está afectando la psiquis de los niños. Yo vuelvo y recojo lo que decía ahora. No es lo mismo que un niño crezca sin un padre, que igual se ocasionan ciertos vacíos, pero cuando un niño crece en medio de un conflicto entre sus padres, eso es una situación muy diferente para él. Entonces, aquí las personas del sistema de justicia, cuando adviertan, porque en muchos casos es muy evidente la manipulación que se produce, cuando adviertan que se está produciendo una alienación, síndrome, obstrucción parental, como la quieran llamar, que sucede, eso es innegable, no lo pueden negar. Que hagan una intervención adecuada, que no agranden más los problemas, porque muchas veces lo que hacen es que agrandan y agrandan y agrandan y no se hace una intervención. Ni siquiera se le hace un favor a la persona que ejecuta la alienación, porque claramente la persona que ejecuta la alienación es una persona que tiene problemas de autoestima, problemas de personalidad, tiene una cantidad de situaciones que se pueden analizar a nivel psicológico que deben de ser abordadas y deben de ser superadas para que esa persona sea feliz, porque finalmente esto los vuelve infelices también a ellos, pues uno tener que estar incidiendo en los sentimientos de su hijo para que su hijo, por alguna razón que ella no pudo superar, o él, porque esto no tiene género, ¿cierto? En la fundación nos llegan casos de padres, de madres, igualmente afectados. Finalmente también son los ejecutadores personas que se afectan porque no pueden superar una serie de traumas, tal vez ellos fueron víctimas de alienación, porque es una conducta que se puede repetir, es un ciclo. Entonces, flaco favor le hace el sistema de justicia al no abordar estos temas a la persona que ejecuta la alienación parental, la alienación, el síndrome, como lo quieran llamar. Entonces, el llamado es ese, a que reconozcan la situación, que la reconozcan a tiempo, porque esto muchas veces se tarda demasiado y que finalmente los más favorecidos al reconocer este tipo de situaciones van a ser los niños. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente llamado a las personas que llevan el tema de ley para que estén prestos a esta nueva situación, o bueno, nueva situación no, situación ya de vieja data que hoy día nos hemos puesto en la tarea de dar a conocer al mundo. Doctora Yasmín, cerramos con tus indicaciones y cierre al respecto. Gracias, Juan, por dejarme al último, porque sabes que sí. Miren, lamentablemente hay tanta ignorancia, la gente no lee, no investiga,
Los profesionales no lo hacen, creen que solamente es repetirlo del libro y ya, y no es así. Yo soy una profesional que investigo, que leo, que me documento, que propongo, y la alienación es una palabra correcta, igual que la enajenación, igual que la manipulación. Y son palabras desde el siglo XIX con unos conceptos que los invito a que la gente que nos escucha investigue, lea y se documente, y para que pueda entender que la alienación, la enajenación y la manipulación es lo mismo. Y cuando hablamos de que alienación ya no, y de que hablamos de, entonces hablamos desde el desconocimiento. Y lamentablemente la gente que desconoce, que ignora, prefiere decir, esto ya no hablemos, porque como no lo entiendo, entonces mejor no lo hablemos y hablemos del otro. No, o sea, lamentablemente sabemos que hay un gran número de personas dentro del sistema de justicia que no leen, que ni siquiera leen siquiera las demandas, ¿no? O siquiera un dictamen completo. Así es que, no, tendrán que leer, tendrán que documentarse y subir el nivel. Yo como profesional y como perito siempre hablo del tema, lo sustento en mis investigaciones, tengo mis propuestas, y lo digo de verdad, como dice el doctor Alfredo Jalife, con humildad y rigor. Ningún juez me ha quitado o me ha distribuido un dictamen o me ha negado la palabra, ninguno. Pero no es porque no quieran, es porque yo con el trabajo que sustento y que investigo y que propongo, no tienen manera. Entonces, es correcto la alienación parental, es correcto la manipulación parental, es correcto la enajenación parental. Cuando nos leemos. No necesitamos como psicólogos, como gente de la salud de este tema, no necesitamos ni estamos esperando que venga un APA, un DSM y nos diga qué hacer y venga un CI. Eso es una idea también desde esa ignorancia. Son herramientas, son instrumentos valiosos, pero no son los que vienen a decirnos qué hacer. Entonces, es también importante que eso se entienda, que eso se revise. No lo requerimos. Cuando un profesional de la salud entiende, está preparado, sabe perfectamente, es especialista en el desarrollo de un niño, del adulto, de quien se dedique, conoce la problemática de salud en salud y en la no salud, va a poder allegarse de los elementos y de las herramientas para ayudarle, porque recuerden, yo me considero un auxiliar de la justicia y un profesional en la coadyuvancia del sistema de justicia, y lo hago con mucho gusto y lo hago con mucha ética. Y a toda la gente que yo formo como peritos o ya peritos del sistema de justicia, siempre transmito la misma ética. Somos gente que vamos a auxiliar, que vamos a ayudar a alguien a resolver. Si no tenemos esa intención, retirémonos del sistema y no pongamos tres en el camino, porque trabajamos con niños, con mujeres, con hombres, con gente que vive, que tiene necesidades. Si no hay esa conciencia, mejor cambiar de aire. Entonces, para concluir, a mí me da mucho gusto porque yo veo que, por ejemplo, David, ¿no? Pronuncian palabras que son mi propuesta teórica como ejecutador de alienación parental, y sé que me siguen, sé que los ven, y sé que lo que los llevo y lo que comparto con todos ustedes, gente que nos mira, son cosas que traen un trasfondo teórico y científico. Así es que bienvenido a esta nueva, de hecho, depuración. Cuando yo conocí a Funpalante, una asociación que ha manejado con ética muchos casos, que de verdad lleva en nombre la prioridad de la infancia, todavía hablaba de síndrome. Hoy día habla de alienación parental, y eso es un gran avance, porque también van aprendiendo. Así es que si hay un avance, hay mucha gente que lo está entendiendo, así es que pues enhorabuena por estos espacios, a prepararnos, a leer, a investigar, para poder realmente pararnos ante alguien y poder expresar cualquier situación que tenga que ver con un infante. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín. Y bueno, a todos, de verdad, por acompañarnos en esta tarde tan interesante. Sé que se nos quedaron muchas preguntas y nos perdonan porque pues por nosotros nos quedamos, pero por supuesto ya el tiempo es apremiante. Por supuesto seguiremos una y otra vez, cada vez más y más, apoyándonos con todos estos eventos live que estamos haciendo y que están siendo muy bien recibidos por todos ustedes.
Así que nuevamente, doctora Patricia, muchas gracias. David, muchas gracias. Doctora Jennifer, muchas gracias. Doctor Joel, muchas gracias. Doctora Yasmín, muchas gracias. A la doctora Alicia tuvo algunos inconvenientes, me escribió ahora técnicos y se le salió la conexión, pero también muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta tarde, en este día, de verdad que mil y mil gracias. Estaremos en contacto y nuevamente nos volveremos a ver ahondando en estos temas y en estas materias. A todos, muchísimas gracias. Gracias.